buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario que me estés escuchando o viendo este video. Te saluda tu amigo Alejandro de Conciencia en Amor Sagrado. Espero que estés muy bien. Hoy quiero hablarte de lo que es el Comando Ashtar. El 26 de noviembre de 1977, mientras se transmitía un noticiero de la BBC en Londres, misteriosamente se interrumpió la transmisión durante 6 minutos y se escuchó una voz que daba un mensaje que supuestamente era de un extraterrestre perteneciente al Comando Ashtar. Este es el mensaje. Esta es la voz de Brillion, representante del Comando Galáctico Ashtar, hablándoles. Durante muchos años, ustedes vieron nuestras luces en el cielo. Les hablamos en paz y sabiduría, como lo hicimos con otros de sus hermanos y hermanas en la tierra. Venimos a advertirles del destino de su raza y de su mundo para que comuniquen a sus pares el camino que deben de tomar para evitar el desastre que amenaza a su mundo y a los habitantes de nuestros mundos que los rodean. Esto es para que puedan compartir el gran despertar de su planeta en el ingreso de la nueva era de Acuario. Esta nueva era puede ser un gran momento para la paz y evolución de su raza, únicamente si sus gobernantes están alerta de las fuerzas malignas que intentan oscurecer sus decisiones. Ahora tomen calma y escuchen, porque esta oportunidad no la tendrán nuevamente. Todas las armas del mal deben ser eliminadas. Los tiempos de guerra deben formar parte del pasado. Y si su raza quiere formar parte del proceso de la alta evolución, deben ser merecedores de ello. Hay poco tiempo para que aprendan a vivir juntos en paz y buena voluntad. Pequeños grupos de todo el planeta están aprendiendo esto, y es para transmitir la luz de la nueva era a todos ustedes. Son libres de aceptar o rechazar estas enseñanzas, pero solamente los que aprendan a vivir en paz serán los únicos que pasarán a estos planos superiores de evolución espiritual. Escuchen ahora la voz de Brillo, representante del Comando Galáctico Ashtar, hablándoles. Sean cuidadosos de los falsos profetas y guías que operan en su mundo. Ellos succionarán su energía, la cual llaman dinero, dándoles basura a cambio. Su divinidad interna los protegerá de esto. Deben aprender a ser sensibles a la voz interior que les dirá qué es verdad, qué es mentira, caos o confusión. Aprendan a escuchar la voz del interior, que es la que los guiará al cambio de la evolución. Este es nuestro mensaje para ustedes, nuestros amigos. Los hemos visto evolucionar, como ustedes han visto nuestras luces en sus cielos. Ustedes saben que estamos aquí y alrededor del planeta Tierra, mucho más de lo que sus científicos pueden admitir. Estamos profundamente preocupados por ustedes y por su camino hacia la luz, y los ayudaremos para lograrlo. No teman, búsquense a sí mismos y vivan en armonía con todas las formas de su planeta Tierra. Los integrantes del Comando Galáctico les damos las gracias por su atención. Ahora nos retiramos de su plano de existencia. Sean bendecidos por el amor y la verdad suprema del cosmos. Después de este hecho, cuando se recuperó la señal, se dieron informes de que hubo llamadas a la policía y algunas personas entraron en pánico. Nunca se supo el origen de esta interrupción, y de hecho es comprensible. En los años 70 no había tecnología que pudiera interrumpir una señal televisiva. En
En 1994 tuve un caso cercano de una persona que me contó por primera vez del Comando Ashtar. Me dirigía a una entrevista de trabajo y la persona que me entrevistó fue el contador de la empresa. Muy amable, por cierto. El asunto es que se desvió la plática de la entrevista. Me dijo que ya estaba yo adentro y empezamos a platicar. Y en esa plática me contó que la noche anterior se había ido a dormir hasta las 2 de la mañana, pensando yo que posiblemente el trabajo estaba muy cargado. Dije, ¿dónde me vine a meter? No importa. El asunto es que se quedaron hasta tarde porque recibieron a una persona que comenzó a decirles, un cliente, pero era un probable cliente, que quería que le hicieran una ponencia. Esta empresa rentaba equipo para conferencias y que quería hacer una conferencia. Lo recibieron. Se presentó como Ángel Mayor. Todavía recuerdo que ese era su nombre. Esta persona, el contador, me platicó que Ángel Mayor toda la noche no parpadeó ni un solo momento. Emitía mucha paz, mucha tranquilidad. Decía que desde ese momento se consideraran contactados, porque venía precisamente del Comando Ashtar y que quería dar conferencias acerca de la transmisión de este mensaje, de lo que vienen ellos, pero la cuestión es que era sin afán de lucro. No se iba a cobrar en estas conferencias y le pedía a esta empresa que si quisieran cooperar con esta misión, así lo hicieran. Para ese entonces mi jefe era, todo le veía negocio, obviamente, nunca lo vio como un buen mensaje para la humanidad y fue rechazado. Pero Ángel Mayor se quedó platicando con ellos hasta tarde. Dentro de esa plática, recuerdo que algo muy interesante, les contestaba todo. Dice que cualquier pregunta que le hacían a Ángel Mayor, se las contestaba sin chistar, sin pensarlo. Inmediatamente contenía una respuesta, como cuando alguien que sabe perfectamente bien con la verdad lo que le están preguntando. Decía que entre estas preguntas, una de las que me llamó la atención es que vienen de las Pléyades o son hermanos de las Pléyades, algo así. No importa, el asunto es que le preguntaban cómo funcionaban sus naves y el impulso principal era el pensamiento. Un pensamiento, me imagino que evolucionado para poder mover una nave de plasma, que era el principal material con que decían que se fabricaban estas naves. Una tecnología muy avanzada, que siempre habían estado aquí. Le preguntaron de dónde era, él específicamente, de qué planeta. Les contestó Ángel Mayor que el cuerpo nació en Argentina, pero que el espíritu era de allá, de las Pléyades. Entonces, esto es lo que a mí me tocó de segunda mano de esta plática, que de verdad nunca noté que me estuviera mintiendo. Esta persona se veía tan metida y tan entusiasmada en esta plática que yo creo que puedo dar por fehaciente. E incluso esta persona, Ángel Mayor, dejó unos trípticos informativos. Ese tríptico me lo quedé algunos años y, como todo cuando no lo guarda uno bien, por ahí desapareció. Una de las cosas que recuerdo que decían esos trípticos es que en Rusia les llamaban ovis, no ovnis. Se cree que ellos ya convivían con el gobierno ruso para bien de la humanidad, no para mal. Por mi parte, he continuado investigando todo lo relacionado al Comando Ashtar y eso es lo que he encontrado. El Comando Ashtar es una hermandad de luz bajo la dirección espiritual del príncipe Sananda, Jesús, el Cristo. Está compuesta por millones de naves y miembros de varias civilizaciones cósmicas. Están aquí para asistir al planeta Tierra y su humanidad en este ciclo de limpieza y realineamiento. Son embajadores universales de la paz. Su mayor enseñanza y mensaje es espiritual, enfocado por encima de todo al reconocimiento, realización y manifestación de la naturaleza divina. El Comando Ashtar está
enviando pruebas de su presencia y existencia a la Tierra, acallando para siempre los argumentos negativos con respecto a su protección. El Comando Ashtar, también conocido como el Comando Galáctico, comando de las fuerzas extraterrestres de la Confederación Galáctica y la flota de la Cruz Solar, está compuesto por personal representado en muchas dimensiones, civilizaciones y puntos de origen cósmico. Tienen miles de representantes en la Tierra y de representantes nacidos en la Tierra como voluntarios para ayudar a la ascensión planetaria. Tienen comandantes, contactos y rayos encarnados de algunos de sus comandantes que actúan consciente, subconsciente y supraconscientemente. Recuerdan su nombre cósmico y llave cósmica, las cuales son energéticamente individuales e intransferibles, como huella digital. Cada tono vibracional los conecta con determinados archivos, por lo cual el uso del nombre cósmico es sagrado, lo que conlleva a una gran responsabilidad, ya que califica la energía, por lo que necesitan estar muy centrados y conectados con el corazón crístico del ser de luz. Su consigna es asumir la responsabilidad de la misión y de quienes realmente somos. Esto significa contactarse con sus energías de origen para llevar a cabo cada fase del proyecto por el cual están basados aquí. Varios millones de otros voluntarios universales caminan sobre la Tierra. Estos son los llamados águilas terrestres. Todos ellos con un alto grado de liderazgo, por lo que serán guiados en su entrenamiento e instrucción para poder realizar la parte de la misión que les corresponde. Han escogido estar presentes sobre la Tierra para servir en la gran cosecha de almas que se viene realizando. Existen y se manifiestan en multidimensiones y sus altos grados de evolución espiritual les permiten elevar o bajar sus vibraciones a cualquier plano dimensional para manifestar su servicio. Los voluntarios son aquellos que por su propia elección fueron comisionados para preparar el planeta y a la humanidad terrena para la transición a un nivel de vida superior. La participación de esta legión de voluntarios es imprescindible para ello. Están basados en tierra para facilitar el acceso de la humanidad terrestre a la quinta dimensión. Sirven como partícipes en el nacimiento de la humanidad desde la densidad física a los cuerpos de luz físico-etéricos capaces de ascender a la quinta dimensión junto con la Tierra. Todos los voluntarios estelares, independientemente de su origen, tienen incorporados en su genética códigos específicos de acuerdo a sus energías y ellos se van activando a medida que van adquiriendo la frecuencia vibratoria requerida para que esto ocurra. En estos tiempos, la gran mayoría de ellos han sido activados, se reconocen como tales y han reafirmado el compromiso con el gran plan divino. Algunos de ellos ya han estado aquí antes, varias veces. Los planetas que llaman hogar son de una vibración superior y tienen interpenetrantes auras de amor crístico. Todos ellos pertenecen a la flota intergaláctica. Son los anfitriones del cielo quienes sirven al príncipe Sananda, Jesús el Cristo, nuestro comandante en jefe, en su misión de amor. Trabajan en coordinación con las legiones de los arcángeles Miguel, Uriel, Jofiel, Gabriel y las 70 hermandades de la luz que administran el plan divino. Distintas flotas dentro del Comando Ashtar se especializan en educación espiritual, ascensión, investigación científica, comunicaciones, asuntos planetarios, así como en el bienestar del personal, observación de especies, expresiones y comunicaciones artísticas, sanación, horticultura, zoología y muchas otras áreas de investigación. También existen unidades rastreadoras como el Comando Ashtar que continuamente registran y siguen la trayectoria de todos los asteroides dentro y fuera del sistema solar. Cualquier acercamiento peligroso de otro cuerpo celeste puede ser desviado de su curso con gran precisión. Este tipo de vigilancia es constante.
la posible inclinación del eje de la Tierra ha sido grandemente disminuida y suavizada por la acción de sus miembros voluntarios, científicos de diversos mundos. Estos son seres de un avanzado conocimiento que entienden estas cosas y cuyos servicios gustosamente se han ofrecido con el propósito de ayudar a la Tierra. Dado el encubrimiento de la existencia y presencia entre nosotros de miembros y no miembros de nuestra gran familia cósmica de luz por parte de los gobiernos de la Tierra, puede ocurrir que sus comunicados confundan a algunos, mas aquellos que deban oír, oirán, y aquellos que deban ver, verán, mas todos los seres humanos captarán y comprenderán lo que les es preciso. Sus mensajes son siempre de esperanza y afirmaciones positivas. Siempre aconsejan la unidad, la armonía y la coexistencia pacífica de todos. Nos alientan a reverenciar a Dios de la manera que nosotros lo prefiramos. Son embajadores universales de la paz. Su mayor enseñanza y mensaje es espiritual, enfocado por encima de todo al reconocimiento. Su principal característica es un servicio gozoso, serenidad, radiación y, sobre todo, buenos deseos y amor. Ellos expresan lo siguiente: nosotros seguimos estrictamente la política de la Confederación Intergaláctica de no interferencia en el libre albedrío. Aunque podemos daros a conocer las posibles consecuencias de alguna de vuestras decisiones, os permitimos vivir, expresaros y gobernar vuestro planeta como elijáis. La única excepción sería si vuestras acciones pudieran amenazar la supervivencia de vuestro planeta y su población o que repercutieran en el resto del sistema solar. Estamos, sin embargo, dispuestos siempre a responder a vuestras peticiones específicas de ayuda. Estamos entusiasmados de unirnos a vosotros para una interacción consciente y un comportamiento co-creativo. Hay muchas civilizaciones extraterrestres visitando y observando este planeta durante su transformación y ascensión. Algunos son observadores curiosos, científicos genéticos buscando datos. Algunos son equipos de investigación. Otros pertenecen a varios grados de desarrollo no ascendidos. Cualquier ser que aporte energía de miedo, depresión o amenaza no está alineado con el Comando Ashtar. Los miembros del Comando Ashtar no toman parte de abducciones, implantaciones, intimidaciones ni en ninguna clase de control mental. Siempre respetan el libre deseo y derecho del ser humano a vivir la vida a su propia manera. Los términos comandante y comando se refieren a las tareas autoelegidas por ellos, de estar a cargo de sí mismos y de ser responsables de su posición de confianza y acatamiento de las órdenes de su comandante en jefe, el príncipe Sananda, Jesús, el Cristo. En ningún caso, estos términos implican sentido militar. Un verdadero comandante actúa siempre de acuerdo a las leyes divinas. Camina en el espíritu de humildad y servicio, en el más puro acatamiento de las directivas divinas. El comandante Ashtar Sharan, que en el lenguaje galáctico Irdim quiere decir jefe santo, es el líder del plan cósmico de estos tiempos cruciales del planeta Tierra en su transición a un nivel superior de vida. Comandante de 10 millones de seres pensantes altamente evolucionados, espiritual, científica y tecnológicamente, que rodean este cuadrante de nuestra galaxia en el círculo electrónico protector dentro de las alianzas por la paz en el Consejo Intergaláctico. La nave principal del Comando Ashtar es el Águila. Información sobre Ashtar y la localización del comando. Identidad: Ashtar Sharan. Rango: comandante. Base de operaciones: estación de patrulla Sher. Todas las proyecciones, todas las ondas planeta de operaciones Shan, entre paréntesis Tierra.
sector de Quadra, Blau. El comandante Ashtar reside en la estación Sher o en el satélite Shan-Shea, residente en órbita terrestre. Este satélite ha estado en esta órbita por los últimos 2000 años. Es un complejo de instrumentación para la vigilancia del planeta. Tiene 1500 millas cuadradas de área. Querido suscriptor, todo esto lo dejo enteramente a tu criterio. Solo comparto lo que he investigado hasta el momento y parte de lo que pude vivir, aunque sea de segunda mano. En la descripción te dejo un link donde puedes ver la grabación de esta transmisión original. Ya la han mejorado. Espero que te guste y si te gustó, compártelo. Muchas bendiciones. La luz contigo.